Hola, mi nombre es Mario. El día de hoy les voy a platicar sobre la fisiopatología de las arritmias, pero antes voy a hacer mención sobre mi equipo. Somos el equipo número 5, está integrado por el doctor Solís Justo Abraham, doctor Donovan Rodríguez López, la doctora Maritza Vázquez Arcos, doctora Dulce Rivera San Vicente, doctora Paula Mendoza Cortés y yo, su servidor, Mario Raúl Mirón Santos. También hago mención especial a nuestro profesor titular, el doctor Jesús Ángel Ortiz Avelar. Antes de iniciar con el tema de arritmias cardíacas como tal, pensé en platicarles, en hablarles un poco sobre la fisiología del corazón. Entonces vamos a iniciar primero con la fisiología del corazón y posteriormente empezaremos a abordar el tema como tal de la fisiopatología de las arritmias. Bien, iniciando con la fisiología del corazón, vamos a hablar un poco sobre el sistema de conducción de este mismo. Entonces, el sistema de conducción del corazón va a ser una red de células musculares cardíacas especializadas que inician y transmiten los impulsos eléctricos responsables de las contracciones coordinadas de cada ciclo cardíaco. Esto va a permitir un buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Estas células especializadas pueden generar un potencial de acción por sí mismas. A eso se le va a conocer como autoexcitación. Y una vez que generan este potencial por sí mismas, van a transmitirlo a otras células cercanas, a lo que vamos a conocer como conducción, incluyendo a los cardiomiocitos. Las partes del sistema de conducción eléctrica del corazón se pueden dividir en aquellas que generan potenciales de acción, que es el tejido nodal, y aquellas que lo conducen, que son las fibras conductoras. Aunque todas las partes tienen la capacidad de generar potenciales de acción y por lo tanto contracciones cardíacas, el nodo sinoatrial o nodo sinoauricular va a ser el principal iniciador y va a ser también el principal regulador de impulsos en un corazón sano. Este aspecto va a convertir al nodo sinoauricular en el marcapasos fisiológico del corazón al mantener un ritmo cardíaco normal. Como ustedes saben, el ritmo cardíaco normal va a representar entre 60 y 100 latidos por minuto. Ya de ahí otras partes van a recibir y van a conducir secuencialmente el impulso que se origina en este y luego lo pasan a las células miocárdicas. Tras la estimulación por el potencial de acción, las células miocárdicas se van a contraer de forma sincrónica, lo que va a dar lugar como resultado un latido cardíaco. La propagación de los impulsos eléctricos y la contracción sincrónica de los cardiomiocitos se ve facilitada por la presencia de discos intercalados y uniones comunicantes. Entonces, pues vamos a tener nuestro nodo sinoauricular y las ramas que van a conducir el estímulo eléctrico. En este caso van a ser los haces internodales y el haz de Bachmann. Los haces internodales van a estar inervando lo que es la aurícula derecha, y el haz de Bachmann va a llevar la estimulación eléctrica hacia la aurícula izquierda. Una vez que se transmita toda esta estimulación eléctrica, vamos a llegar a lo que es el nodo auriculoventricular, el cual va igual a pasar la estimulación eléctrica a través del haz de His, y el haz de His lo va a pasar a las ramas o la red de Purkinje. Todo esto es un ciclo, es el ciclo cardíaco prácticamente, y todo esto va a hacer o va a funcionar bueno, su principal función va a ser realizar un latido cardíaco, una contracción en el músculo cardíaco y prácticamente inyectar la sangre hacia el sistema. Eso sería lo que en grandes rasgos representaría el sistema de conducción. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el potencial de acción.
Ahora toca hablar sobre el potencial de acción. Los potenciales de acción van a ser cambios del potencial de membrana que se propagan a lo largo de la superficie de las células excitables. Básicamente va a ser el cambio de carga eléctrica de la membrana celular. Si la membrana, si la célula se encontraba con una carga negativa, va a pasar a una carga positiva. Y cuando termine este potencial o estimulación eléctrica, va a regresar a su misma carga, la que tenía, si era a su carga negativa como tal. Se conocen mejor en las células nerviosas y musculares, pero también ocurren en otras células. A diferencia de otros cambios del potencial de membrana, los potenciales de acción se caracterizan por ser de todo o nada. Básicamente, una vez que inicia el potencial de acción, pues no se detiene, sigue su recorrido hasta donde tenga que terminar básicamente. Por eso es el todo o nada. Van a tener un umbral para la excitación y una duración relativa. Inmediatamente después de un potencial de acción, la célula excitable tiene un periodo refractario, durante el cual va a ser más difícil o imposible desencadenar un segundo potencial de acción. Y ustedes estarán preguntando qué es un periodo refractario. Bueno, el periodo refractario prácticamente aborda desde esta parte, donde les estoy señalando con el apuntador, hasta esta otra parte. Y ese mismo periodo refractario va a tener dos divisiones: un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Pero eso lo vamos a abordar más a fondo en las siguientes diapositivas. Bien, los potenciales de acción son el resultado de cambios de la permeabilidad de la membrana por la actividad de canales o proteínas en la membrana de la bicapa lipídica, que van a facilitar el movimiento pasivo de los iones específicos en favor de sus gradientes electroquímicos. Y aquí tenemos la representación de qué iones van a ser los protagonistas de este potencial de acción, tanto el sodio, el potasio y calcio. Muy bien, un potencial de acción es un cambio del potencial de membrana desde un potencial de reposo alrededor del 70% y hasta alrededor de más 30 milivolts, y después de regreso al potencial de reposo. Bien, en este esquema, como pueden observar, aquí tenemos el potencial de membrana en reposo. Básicamente aquí nos está representando que es de menos 85, más o menos, menos 70 vendría siendo el potencial de membrana en reposo. Una vez que ocurre una estimulación eléctrica, pues este potencial va a empezar a aumentar, y cuando llegue a eh, la barrera prácticamente, o cierta carga eléctrica, pues ya no va a tener quien lo detenga y prácticamente va a lograr su función. Bien, como estarán viendo en el título de la diapositiva, nos referimos a células de respuesta rápida, y ustedes se preguntan, ¿eso qué? Bueno, los potenciales rápidos se van a encontrar principalmente en las células ventriculares y en el sistema His-Purkinje, y estas se van a caracterizar por un rápido desarrollo de la fase cero. La fase cero, que va a ser toda esta parte. Va a ser un rápido desarrollo que va a involucrar la despolarización con una velocidad de 200 a 1000 voltios por segundo. Estos potenciales se propagan muy rápidamente. En respuesta rápida se debe a la presencia de canales de calcio operados por voltaje que permiten una rápida entrada de sodio. Bien, el potencial de reposo en la fase 4 se va a mantener en los menos 90, 85 milivoltios hasta llegar a un nuevo estímulo.
Muy bien. Regresando a esta imagen, vamos a interpretarla. Bien, aquí están los milivoltios. Esto va a representar los milivoltios, menos 85, 0 milivoltios. Las fases de nuestro potencial de membrana. Aquí van a ver la fase 0, la fase 1, la fase 2, fase 3, fase 4. Y aquí van a encontrar los iones que involucra: el sodio, el potasio, sodio, calcio, potasio, potasio. Aquí ven las rayitas y estos representan los canales que se van a abrir para que entren los iones o salgan los iones. Muy bien. En la fase 0, que es esta, aquí nos comenta la despolarización o entrada de sodio dentro de la célula. Entonces va a entrar mucho sodio, 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 y esto va a ayudar va a despolarizar esta célula. Una vez que llega a cierto voltaje, ya no hay nada. Creo ya llega hasta cierto voltaje, ya no va a haber nada que la detenga. Entonces vamos a llegar a la fase 1. La fase 1 es la repolarización temprana, o sea que ya va a empezar a relajarse la célula. De tener cargas positivas va a empezar a tener cargas negativas nuevamente. Va a empezar a salir el potasio. Va a entrar a salir potasio, va a seguir entrando sodio, pero en menor cantidad. Y en la fase 2, que ya se conoce como la fase de meseta, como lo comenta, el protagonista de esta fase va a ser el calcio y también el sodio. Va a seguir entrando sodio dentro de la célula, pero en menor cantidad. Y pues esto va a alargar el potencial de acción unos cuantos milisegundos. Una vez terminada la fase 2, entramos con la fase 3. En la fase 3 pues encontramos lo que es la repolarización tardía. Prácticamente la célula ya se está relajando completamente. Bueno, el tejido como tal ya se está relajando completamente. La célula y en la célula pues ya no está entrando como tal sodio, sino que están sacando potasio de la célula y esta se está volviendo nuevamente negativa. Y en la fase 4 prácticamente ya la célula como tal está en reposo. Y esto básicamente sería pues una contracción y una relajación del tejido. Esto sería pues la parte del potencial de acción. En grandes, muy generalizado, eso sería el potencial de acción. En esta diapositiva nos toca hablar sobre las células de respuesta lenta. Nos enfocamos principalmente en el potencial de acción, pero en células de respuesta lenta. Y como verán en esta imagen está representada la respuesta lenta del potencial de acción. Aquí, como están viendo, de tener 5 fases, ahora tenemos únicamente 3 fases. Bien. Los potenciales lentos se van a localizar en células del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Y estos potenciales de acción lentos se van a caracterizar porque el potencial de reposo es menos negativo. Llega a menos 50, a menos 60 milivoltios, de manera que la magnitud del potencial es menor, comparada con los de respuesta rápida que llegaba hasta los 80, 90, 85 milivoltios. También la velocidad de despolarización, que es esta, va a ser más lenta, de aproximadamente 1 a 10 milivoltios por segundo. Entonces, pues es un poquito más lenta. La activación de los canales lentos tiene lugar con un potencial transmembrana de menos 30 a menos 40 milivoltios
y tanto la activación como la desactivación de los mismos tiene lugar de 10 a 100 veces más lentamente que la de los canales rápidos, y la duración de los potenciales de acción es mucho más corta. Ahorita nos vamos a enfocar entonces en el esquema. Como verán, pues están las tres fases. La fase 4, que es la despolarización diastólica espontánea. Aquí básicamente inicia la fase 4, es la entrada de sodio y se va a conocer como la corriente Fonny. Aquí nos comenta el potencial de marcapasos se produce en respuesta a una hiperpolarización, entrada lenta de sodio a la célula. Esta es la fase 4, la fase de despolarización. Luego se va a agregar la fase 0, que es la despolarización. No, bueno, sigue siendo la despolarización, solamente que aquí se agrega tanto entrada de calcio, van a entrar en los canales de calcio tipo L y tipo T. Aquí lo comento también, despolarización diastólica. Al alcanzar el umbral, menos 40, prácticamente llega a su punto. Se abren los canales de calcio y se propaga como tal la despolarización. Y ahora sigue la fase 3, que es la repolarización, que es la salida de potasio. La curva del potencial de acción desciende debido a la salida de iones de potasio. Aquí básicamente la célula se vuelve a relajar. Bueno, el tejido se relaja. Y básicamente eso sería la célula de respuesta lenta. Diapositiva. Aquí ya vamos a empezar a hablar sobre el periodo refractario. Como ya les había comentado en las diapositivas anteriores, ustedes, bueno, se preguntarán qué es el periodo refractario. Bueno, el periodo refractario se denominan periodos refractarios los tiempos del ciclo de excitación de la célula cardíaca durante los cuales un nuevo estímulo no produce ninguna respuesta, por no haberse completado los ciclos de apertura o cierre de las puertas de los canales. Esto va a ocurrir principalmente en las fases 0, en la fase 1 o 2 y parte de la 3. Y explica por qué no puede haber una contracción hasta que la membrana celular no se ha recuperado del estímulo anterior. Por la misma razón, las fibras cardíacas no pueden tetanizarse, o sea, contraerse. Además del periodo refractario absoluto, existe el periodo refractario relativo, al final de la fase de repolarización, durante el cual sí es posible despolarizar nuevamente la célula, siempre y cuando el estímulo sea lo suficientemente intenso. Muy bien, entonces aquí vamos a tener dos tipos de periodos. Está el periodo refractario absoluto, que es la membrana, prácticamente aquí la membrana celular es inexcitable porque ya tiene un estímulo que ya estimuló a la célula para que realizara el potencial de acción. Entonces en todo este periodo, en todo este segmento prácticamente del potencial de acción, la membrana no es excitable y sería muy complicado de que entrara otro estímulo para excitar a la célula y al tejido. Generalmente, donde sí pudiera entrar algún estímulo sería en el periodo refractario relativo. Aquí en el relativo la membrana es excitable, pero con un potencial de menor amplitud. Entonces aquí sí podría entrar otro estímulo. Entonces esto es importante en la fisiopatología de las arritmias y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es importante saberlo. Periodo refractario, aquí no pueden entrar estímulos, y en el periodo relativo aquí sí podrían entrar estímulos, o sea, se volvería una curvita, aparecería otro potencial de acción en esta parte. Muy bien.
Bien, en esta imagen ya teniendo los conceptos un poco más claros sobre el potencial de acción y los periodos refractarios, pues aquí ya estamos resumiendo en general todo lo que vimos anteriormente. Estamos viendo pues un esquema. Aquí tenemos los milivoltios. La célula se encuentra en reposo, se encuentran menos 90, menos 85, menos 80 milivoltios. Y estos son los milisegundos que tarda en pasar bueno, desde que inicia el potencial de acción hasta que termina. Y aquí ya está subdividido los periodos refractarios, que es la parte absoluta y la parte relativa. En cada uno de estos colores pues nos va marcando la despolarización, que se representa con el color azul, la meseta, que se va representando con el color naranja, la repolarización, que la está representando con el color verde. Entonces aquí ya entraría la fase 1, que digo la fase 0, que sería la parte de la despolarización, sería cuando se abren los canales de potasio, de sodio, se abren los canales de sodio y hay despolarización de la célula, empiezan a entrar muchos iones de sodio. Una vez llegado al punto máximo de la despolarización, empieza la fase 1. En la fase 1, bueno, aquí comenta que se cierran los canales de sodio. Sí se cierran, pero pues todavía siguen entrando cierta cantidad de sodio. Y en la fase 2, pues empiezan o se abren como tal ya los canales de calcio. Y estos van a ayudar a que se propague, o más bien dicho, se retarde la parte este, de la repolarización de la célula. Y en la fase 4, que sería prácticamente ya esto, sería la relajación o la repolarización de la célula. Eso sería prácticamente lo que viene representando todo el potencial de acción. En las siguientes diapositivas ya vamos a ver, o ya vamos a entrar en tema de arritmias.